No. Ok, perfecto. Aquí estamos con Roger Chávez. Roger, muchísimas gracias primero que todo por aceptar nuestra invitación. Como te comenté, la idea es platicar un poco, hacerte unas preguntas para que nos cuentes qué tal estuvo, ha sido hasta el día de hoy tu experiencia en Doji. Pues podemos empezar, por favor, con que te presentes brevemente y nos digas a qué te dedicas, qué haces. Claro, buenísimo, no, gustazo estar aquí, Maximiliano, realmente muy emocionado y todo un honor. Me llamo Roger Chávez, tengo 26 años, realmente soy gerente de proyectos enfocado en analítica de datos. Ujú. Tengo 8 años ya metido en lo que es el mundo de finanzas, inversiones, más formal 7. ¿Por qué digo 7? Porque el primero fue, bueno, red de mercadeo y eso pues Ok. no cuánto. La verdad es que no fue como que la mejor educación, sin embargo, he tenido bastante contacto con el ámbito de las finanzas desde que pues tenía 18, 18 años. Actualmente, como te comenté, me desempeño como gerente de proyectos para lo que sería la empresa de la famosa Amazon, favorita de Ah, estás en muchos Amazon. inversores. Muy bien, muy bien. ¿En Amazon o AWS? Amazon, Amazon. Amazon específico para la parte de vendedores. Ok, perfecto, perfecto. Excelente. ¿Y estudiaste, en qué carrera estudiaste, Roger? Gestión de proyectos y analítica de datos. También Qué fotografía, bueno. pero eso es algo más, es un hobby que otra cosa, ¿verdad? Claro, claro, claro. Buenísimo, perfecto. Excelente. Roger, y bueno, ya nos acaba de decir que tiene varios años, digamos, estudiando e invirtiendo en los mercados financieros. ¿Cuánto tienes en Dojo? ¿Cuánto llevas con nosotros? Me encanta, Maximiliano. Fíjate que yo conocí a Aarón por ahí de enero, febrero del año pasado. Tuvimos una llamada introductoria. Me comprometí a organizar la vida porque en ese entonces había bastantes emergencias de por medio. Y si mal no me equivoco, para marzo ya cumplí un año en la comunidad. Entonces, poquito más de año y 2 meses. Excelente, ya bastante, ya bastantito. Súper, súper. Y cuéntanos un poco cómo ha sido, bueno, antes de que nos cuentes tu experiencia como tal en la comunidad, me gustaría, no sé si te recuerdas qué fue lo que te hizo tomar la decisión de unirte a Doji. O sea, si hubo algún mensaje en particular, alguna cosa que tú recuerdes que tú puedas decir, mira, esto fue lo que me hizo tomar la decisión. Madurez financiera. Creo que eso fue lo que más percibí de Aaron. Eh, Más allá de la mentalidad y su personalidad, como te comenté, ya llevo bastante tiempo metido en el ámbito de finanzas. He conocido a muchos mentores, muchos educadores, diferentes sistemas de aprendizaje y Ujú. mucho de lo que noté cuando tuve esa llamada con Aarón, hicimos mucha conexión en sentido de, dije, wow, puedo tener una conversación avanzada y madura financieramente hablando. Entonces puedo resumirlo en madurez financiera. Ah, me encanta, buenísimo. La verdad que a mí también me apasiona las finanzas y llevo varios años. Bueno, de hecho, lo que yo estudié fue administración de empresa, como máster en Business Administration y demás. Ujú. Y también como tú disfruto muchísimo cuando puedo hablar con personas que saben de verdad de los temas, ¿verdad? Es muy, muy Totalmente. fascinante, interesante. Pero bueno, dicho eso, o sea, estoy curioso de entender una cosa. ¿Tú en qué invertía anteriormente a Dodge? O sea, hacías Forex, hacías inversión en bolsa, eras más como especulador o ya eras inversionista. ¿Cómo fue tu camino en el mundo de la inversión anteriormente a Dodge? ¿Cómo te había ido para tener un poco de contexto al respecto? Porque, o sea, lo voy a decir ya que estamos grabando. Yo a Roger estoy teniendo por fin el gusto de conocerlo en persona, aunque sea virtualmente, ¿verdad? Entonces, no sé la historia. Claro, sí. No, vamos a buscar resumirlo en años, ¿verdad? Creo que durante los primeros 2, 3 años mi enfoque estuvo muchísimo en el trading, Ujú. por lo tanto desarrollé una expectativa bastante irrealista de lo que se puede hacer. A fin de cuentas, creo que personalmente y muchas otras personas que están en este ámbito están de acuerdo en que el trading ya es una herramienta bastante avanzada. Eh, Se le puede sacar muchísimo provecho, hay excelente potencial, sin embargo, si no existe esta madurez financiera de cómo ejecutarlo, Claro. uno se estrella bastante. Entonces, los primeros 3 años fue estrellarme mucho, bastante. Llegué a trabajar en un piso de trading también en su momento.
un ambiente bastante serio. Sin embargo, pues como te comento, en ese entonces yo tenía 19 20 años, por lo que las expectativas y madurez personal era, pues no era tan realista de No, ¿y acuerdo. cómo llegaste, digamos, a tener esa oportunidad? O sea, ya con poco tiempo, con poca experiencia, ya estabas teniendo buenos resultados en el trading. Fíjate que estaba, pues, mi mejor, mi mejor momento como trader fue cuando logré agarrar $50 y convertirlos en $500 en 2 semanas. Yo dije, Lamborghini. La otra semana, Lamborghini, ¿verdad? Duramos 2 semanas en hacer $500 y perder los $500 en 10 segundos. ¿Ya? Wow. Eh, y ahí uno se da cuenta que hay muchísimo que aprender. Al Ah, resultado de esa experiencia, que fue una muy fuerte cachetada, comencé a explorar sistemas educativos en Costa Rica y en su momento había un piso de trading que justamente la dinámica que ellos seguían era un currículum de aprendizaje y una vez que ya vos superas el currículum de aprendizaje, pues ellos te fondean, la famosa cuenta fondeada. ok, ok, ok. Ya entendí. Claro, claro. Entiendo. Y bueno, y después de esa experiencia que tuviste haciendo trading por 3 años, ¿qué pasó? Buenísimo. Fueron 3 años que yo dije, esto pues no está saliendo como yo pensé. Creo que creo que le pasa a muchas personas que comienzan en el mundo del trading y yo dije, tiene que haber formas, tiene que haber otras maneras realmente de hacer dinero. Tuve un año bastante empírico, bastante independiente. Creo que a fin de cuentas lo que es el camino de las finanzas es un camino bastante solitario, ¿verdad? Es realmente como que seguir ese camino es bastante disruptivo en la familia o en círculos de confianza, por lo que un año dije, vamos a ver qué existe, ¿verdad? Vamos a ver qué existe, y a raíz de esa investigación personal me di cuenta que existe otros mecanismos como justamente inversión en bolsa, inmobiliaria, fondos mutuos, fondos inmobiliarios y otro montón de formas, colores y sabores de herramientas. Fue un año de bastante exploración. Ese fue mi cuarto año y para lo que fue ya el quinto, sexto y séptimo año, que han sido prácticamente los últimos 3, 4 años, me he dedicado muchísimo a expandir en conocimiento en bolsa principalmente. Y durante el último año también he estado comenzando a aprender mi inmobiliaria, claramente para poder diversificar esos conocimientos. Para Bueno, aterrizarte la idea, Maximiliano, 3 años haciendo trading, haciendo forex, un año aterrizando expectativas realistas, explorando las herramientas financieras bursátiles que existen, y ya lo que ha sido los últimos 3 años, y este que ya es mi octavo año, ha sido meramente enfocado en bolsa. buenísimo, buenísimo, excelente. Pero entonces empezaste también a invertir en bolsa antes de entrar a Doge, ¿cierto? Correcto, sí, Habías exacto. empezado a comprar acciones, tenías un portafolio de acciones. Sí. Ok, buenísimo. Y creo que sería muy interesante cómo fue, entre comillas, ese proceso de tu entrada a Doji teniendo un portafolio de acciones, ¿verdad? Y tener una asesoría con Aaron, en donde Aaron, digamos, y nosotros tenemos identificadas unas acciones que nosotros recomendamos, un portafolio, digamos, que tiene un excelente potencial de rendimiento futuro. ¿Cómo fue esa unión entre lo que tú estabas haciendo y lo que te recomendamos nosotros al principio? Buenísima pregunta, Maximiliano. Fíjate que fue bastante iluminador, creo que esa es la palabra, porque cuando uno comienza a invertir en bolsa, diferentes sistemas de educación, a vos te dicen, bueno, invertí en las empresas más conocidas, invertí en ETFs, uno tal vez estaría acostumbrado a ver esos rendimientos normales de un 15% anual, de un 10% anual. Posterior a la llamada que tuve con Aarón y una muy fuerte reestructuración de portafolio, me di cuenta que hay muchas estrategias y metodologías que uno puede implementar para buscar maximizar esos rendimientos. Por lo tanto, posterior a la llamada de Aarón, yo me di cuenta que invertir en bolsa no necesariamente significa ver retornos bajos. Por supuesto, la paciencia siempre tiene que estar ahí. Me encanta esta frase de Warren Buffett que dice que el mercado es justamente el dinero pasando de personas impacientes a las pacientes. Es pura estrategia. Sin Cierto. embargo, mucho de lo que fue mi mente se iluminó y yo dije, wow, hay maneras en las que uno puede crear estrategias para maximizar rendimientos sin arriesgar capital en exceso, número uno, y número dos, sin desgastarse personalmente.
mucho de lo que yo busqué en esa transición de trading a bolsa fue poder continuar desarrollándome profesionalmente y subir a la escala corporativa. Entonces, llevar dos cosas de la mano suele ser bastante tenso y bastante estresante para alguien que está aprendiendo en el camino de finanzas. Claro, claro. Además tenemos que decir mensaje muy importante porque muchas veces las personas no entienden la diferencia y no saben lo que conlleva, ¿verdad? Cuando hablamos Claro, de trading o de especulación en cualquier mercado que sea, la dedicación de tiempo o el tiempo que te quita como trader absolutamente. pueden ser fácil un par de horas diarias, ¿verdad? Y se vuelve casi que un trabajo part-time, ¿verdad? Entonces no muchas Totalmente. personas se dan cuenta del precio que tendrían que pagar hipotéticamente como para desarrollar estabilidad, que es muy Sí, difícil desarrollar y que la mayoría de los traders, mucho menos del 5% son rentables realmente y por un periodo prolongado, porque he conocido algunos que fueron muy rentables 2 años y luego todo se fue al carajo, ¿verdad? Entonces, claro, de verdad que eso es muy importante, mientras que la inversión en bolsa, una vez que tú haces bien tu análisis, ¿cierto? Tu búsqueda y demás, construyes un buen portafolio diversificado, la parte de gestión del portafolio no te quita mucho, claro, ¿cierto? ¿Cómo es tu experiencia? ¿Qué tanto tiempo tú realmente tienes que dedicarle a Doji o a tus inversiones semanalmente? O sea, ¿cuánto tiempo te quita totalmente. realmente? Fíjate que eso fue un cambio abismal. Como anécdota, en su momento que tuve el trabajo en el piso de trading, pues era tener doble trabajo. De hecho, la metodología del piso de trading era justamente scalping. Por lo que mí, 2, 3 horas al día, ¿verdad? Entonces, mucha la dinámica que yo seguía en ese entonces y trabajaba de medianoche a 6 de la mañana era ir al piso de trading de las 9 de la noche a las 11 de la noche, después me iba a mi trabajo a medianoche, salía a las 6 de la mañana y Está fatal, bien matado. ¿verdad? A los meses ya el cuerpo, la mente, ya todo empieza a decaer, por lo que el esfuerzo mental, emocional, físico cambió bastante. Yo podría decirte que pasé de utilizar 12 horas, 38 horas mensuales, a comenzar a utilizar 5 horas mensuales. A la fecha, yo veo gráficos por diversión. A mí me apasiona, me encanta, leo noticias Yo, porque me o yo. entretienen. Sí, sí, yo la verdad que en lugar de ver Instagram o ver chistes, bueno, veo acciones, veo cosas, Absolutamente. Un escucho par de audio. minutitos en la calle esperando el bus, la comida, lo que sea. Mantenerse al tanto es algo bastante breve, sí. Excelente, excelente, muy bien. Y otra cosa que quiero resaltar que me gusta es que también se note, ¿verdad? Que el perfil de persona que entra hoy muchas veces son personas que ya están invirtiendo, ¿verdad? Y Sí, lo que hacemos nosotros, entonces no solamente que acompañamos a las personas a invertir desde el día uno por primera vez en su vida, sino que también ayudamos a personas que ya tienen conocimiento, criterio, un portafolio, a lo mejor a reestructurar ese portafolio, mejorarlo hacia también las que son las metas de las personas y también porque muchas veces, digamos, no es fácil acumular realmente el conocimiento y la experiencia que tienen, ¿verdad? Entonces, la claro. oportunidad de apalancarse, Roger, no sé qué tan importante es para ti la oportunidad de apalancarse de una persona del conocimiento y la experiencia que tienen. ¿Cómo describirías Claro. la utilidad? Absolutamente. Mucho de mis valores personales es aprender de los errores de otras personas. Yo creo que es más un principio que un valor. Justamente por eso, ¿verdad? Quien ya pasó por donde asustan es quien generalmente te puede aportar más. Hablando un poquito de números, yo comencé mi portafolio en el 2022, septiembre de 2022. De septiembre de 2022 a septiembre de 2023, mi rendimiento había sido de un 13%. Ah, No bien, mal, bien, no muy bien. estaba mal, Le no ganaste estaba mal, ¿verdad? ganaste el mercado. O sea, Uno ya lo estaba medio del por encima mercado del le promedio. ganaste. Eso fue el 2000, ¿qué? 22. 2022 a 2023 con mi educación previa a estar en Doji. Ok. ¿Qué pasa? Roger conoce a Aaron, entra a Doji y en cuestión de un año el portafolio incrementa un 33% más. Estamos diciendo que mi portafolio actualmente ha hecho un 46% en total y justamente estaba analizando la gráfica hace como una semana y se nota mucho el cambio, Mm. un antes y un después de la reestructuración de Doji. Totalmente el comportamiento del portafolio es muy distinto y hablando un poquito más de las perspectivas que te daron,
son cachetadas que todas las personas necesitan. Cuando uno cree que ya sabe, cuando uno siente que ya tiene conocimiento, llega alguien como Aarón y te dice como, hey, no, tal vez se puede hacer esto. Y si uno está abierto a la retrospectiva de otras personas, se da cuenta que realmente es un camino mucho mejor al que uno venía recorriendo. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias por, por esa historia, ¿verdad? Por tu perspectiva al respecto, porque es muy valioso. Porque creo firmemente que esto que tú dices es así, literalmente. O sea. Bueno, mira, una pregunta que te quería hacer, porque bueno, fuimos por la tangente, como la conversación fluyera, pero también tengo aquí unas preguntas que te quería hacer específicas. Es, Claro. por ejemplo, ¿cómo describirías o cómo ha sido tu experiencia en la comunidad hasta el día de hoy? O sea, ¿qué nos puedes contar al respecto? Única, única, absolutamente única. Como comentaba anteriormente, el camino de las finanzas en general es un camino bastante solitario. Durante 6, 7 años, uno conoce personas que va, vienen, tal vez no tienen la consistencia que a uno le gustaría. Y en el momento que yo entré a Doji, yo me di cuenta que aquí hay gente que sabe cosas. No solo Aarón, hay personas que de hecho, y yo incluso, ¿verdad? Somos un poco como peloteros y nos gusta alborotar el panal de vez en cuando, positivamente hablando. Hay de todo. Hay profesionales que vos dirías, ah, qué interesante, hay un fisioterapeuta, hay un veterinario, hay personas que podrían ser mi mamá. Hay absolutamente de todo. Creo que la comunicación de la Médicos, comunidad administradores, de todo tipo, tenemos todo tipo. es de las mejores frecuentes que hay en muchísimas comunidades en las que yo he estado. Personalmente, Maximiliano, yo he invertido más de $15,000 en aprendizaje personal para poder realmente desarrollar los conocimientos que tengo y puedo decirte que he pasado por más de 7 comunidades de distintas personas Ah, y muy no ha habido ninguna con la actividad y creo que sería incluso como se encamina sola, ¿verdad? No, no hace falta que Aarón esté ahí para que la comunidad se mantenga, para que se compartan noticias, para que se hagan análisis, para que se den activa, está perspectivas. activa la comunidad, está activa. Súper activa, totalmente, sí. Bueno, qué bueno, qué bueno. Me encanta, de verdad que es un orgullo porque de verdad que trabajamos duramente el equipo para que las personas tengan siempre la mejor experiencia y queremos crear esa conexión, ese ambiente de confianza, de compartir, también de amistad, ¿verdad? Totalmente, De apoyo mutuo entre sí, todos. Creemos mucho en eso. De verdad que me da gusto. Siento que hay una buena vibra en la comunidad, ¿verdad? Y siento que absolutamente. hay gente muy bonita, sinceramente, aparte de todo tipo de gente, y mucho tipo de expertise, emprendedores y de todo De tipo. todo. Sí, Pero bueno, todo eso es muy importante y me encanta escuchar que se ve, se nota. Mira, una curiosidad, las comunidades en las que estuviste anteriormente, ¿alguna de ellas fue de tema de inversión o ninguna? todas. Todas. ¡Ay! Absolutamente todas, ¿verdad? Ah, De distintos estuviste un sabores, tiempo. colores. Unas fueron enfocadas en trading, otras fueron enfocadas en el tema de bolsa. Sin embargo, creo que lo que encontré en común dentro de esas comunidades que no funcionaba era que no existía esta conciencia de madurez financiera que realmente la sostenía. Muchas comunidades comienzan 1, 2, 3 meses, 4 y desapareció, ¿verdad? Entonces, bastante particular. Como te comento, he pasado por muchos sistemas de aprendizaje financiero, muchas comunidades financieras, distintas plataformas, Discord, School, o School creo que se dice, Facebook, WhatsApp, de todo tipo de plataformas, y no ha habido absolutamente ninguna que se pueda comparar a la comunidad de Doji. Wow, eso sí es un gran cumplido, la verdad, que recibimos, que recibimos con mucho orgullo, ¿verdad? De esas comunidades eran de todas partes de Latinoamérica, del mundo, o solamente de Costa Rica. La mayoría de Costa Rica, sí hubieron un par internacionales, sí. Ok, súper, súper, buenísimo, excelente. Roger, mira, ¿qué es lo que, hay algo que tú puedes decir, eso es lo que más valoro de estar en Dojo? Las llamadas semanales. Me gusta algo que Aaron comenta, que el curso inicial no es todo el aprendizaje de Doji.
Todas las semanas estamos viendo cosas nuevas, nos mantenemos actualizados al mercado. Hay muchos lugares, sistemas de educación que te venden un curso, pero el curso lo sacaron hace 2 años, entonces no hace sentido con la realidad geopolítica y macroeconómica actual. Por lo que ese valor agregado en Doji siento que está muchísimo más allá de la comunidad en esas llamadas semanales que se hacen sin faltar. El compromiso que existe de Aarón es espectacular. Esté enfermo, no esté enfermo, esté en esta zona horaria, no esté en esta zona horaria o en este planeta, siempre está ahí. Ese video semanal siempre está ahí con su análisis. Qué bueno, sí. Yo también siento que es muy importante y yo siempre lo escucho. No en vivo, tristemente, porque vivo en Europa la mayoría del tiempo, pero siempre lo escucho, ¿verdad? Claro. Buenísimo, buenísimo, Roger. Bueno, ya nos comentaste que tuviste un 33% en tu primer año con Doji, algo así. Sí, correcto. Con Doge incrementó un 33% para hacer un total de un 46% actual. Excelente, buenísimo, buenísimo. Súper. ¿Y qué tanto has aprendido? O sea, ¿en dónde crees que has mejorado o has crecido como inversionista en la bolsa este año? Uf, Creo que el tema de finanzas, personalmente me considero una persona muy estratégica en distintas áreas de la vida, pero la estrategia financiera creo que es lo que más he aprendido. Justamente hace una semana estaba hablando con un conocido que ha tenido un rendimiento de un 136% en un año. ¿Qué? Cuando uno ya sabe, Cripto, aunque. cuando uno ya sabe, claro, me encanta, cuando uno ya sabe, uno diría como, ¿qué pasa aquí? Posterior a hacer un par de preguntas, me di cuenta que sus posiciones están 100% en tecnología. Todas, todas las posiciones están en tecnología. Arriesgadísimo a otro nivel, le ha funcionado excelente. Sin embargo, mucho de la estrategia financiera que creo que hay que tomar en cuenta es la protección de capital. Vos podés ser buenísimo haciendo dinero, excelente, espectacular haciendo dinero, que si lo perdés al mismo ritmo, no Claro, te está sirviendo, ¿verdad? Entonces, la protección de capital y cómo estar realmente una vez más, protegido ante distintas circunstancias, es donde realmente yo veo el valor. No me siento mal viendo un inversor de un 136% con mi 46%, porque sé bastante bien que mi estrategia está correctamente diversificada, no solo dentro del sector de mercado, sino también geográficamente. muy bien. Muy buen punto, ¿verdad? Porque muchos se dejarían seducir por el 130% y Absolutamente. tú Claro, justamente piensas a largo plazo, cara. Muy bien, muy bien, ese es el juego, claro. muy bien, muy bien. Excelente, de verdad. ¿Qué dirías? No sé si hay algo que ha cambiado en particular en tu vida antes y después de entrar a Doji, pero sobre todo, ¿cómo te sentías antes de entrar a Doji respecto a tu futuro financiero? ¿Cómo te sientes hoy? Más bien eso es lo que me interesaría saber. Me encantó. Creo que cuando uno crece financieramente, Maximiliano, no necesariamente solo en capital, porque primero para crecer de capital hay que crecer aquí, Claro. ¿verdad? Eh, Muchas cosas que tal vez uno creía imposible se vuelven cada vez más realidad. Como te comentaba, actualmente tengo 26. Yo antes no hubiera pensado que era posible comprar una casa a los 30 años. Y uno se da cuenta que hay maneras en las que uno puede realmente ajustar esa estrategia financiera para que esa compra no necesariamente represente un castigo de 30 años en tu vida, Claro. que con todo el respeto es lo que mucha gente generalmente hace. Teniendo conocimiento, estrategia y referentes que te ayudan a guiarte, uno se da cuenta que esas aspiraciones que otras personas viven también son muy posibles para uno. Creo que el valor principal de las finanzas está mucho en la salud. Yo no creo que la mejor aspiración financiera de alguien sea un Lamborghini, sea un Ferrari, sea una mansión. Creo que la mejor aspiración financiera que alguien puede tener es acceso a la mejor educación y a la mejor servicios de salud. Por lo tanto, mucho dentro de mi mente se ha transformado a sentido que yo puedo hasta despreocuparme por qué va a pasar en 5 años, porque estoy tan seguro de que lo que sé funciona, que en 5 años inevitablemente vamos a seguir creciendo y vamos a tener formas de poder seguir afrontando las dificultades, claramente, e incertidumbres que nos trae la vida.
definitivamente. Muy buen punto, de verdad, muy buen aporte y muy buena reflexión, sinceramente. Me gustó mucho. Así que muchísimas gracias, creo que la van a apreciar también los oyentes. Y finalmente, Roger, ¿qué le dirías a alguien? ¿Cuál sería tu mensaje para alguien que está en este momento valorando la oportunidad de ser parte de Doge? Uf, eh, dentro de lo que tengo de experiencia, como te comento, Maximiliano, más de $15,000 invertidos en mi mente, más de 8 años de relacionarme con muchísimas personas de distinto calibre y resultados. Creo que es el primer paso, creo que es el mejor primer paso que una persona podría tomar. Me parece que hay ciertos individuos o ciertas personas que a veces se sienten un poco tristes porque sienten que están empezando tarde. Sin embargo, con el conocimiento correcto, alguien sencillamente en un año o 2 años puede equiparar o superar los resultados que yo tenía en 8 años. No Claro, es necesario realmente tener que sufrir y llorar y estar estresado para poder ver buenos resultados. Entonces, dentro de lo que es la estructura mental de aprendizaje que sigue Doji, creo que es uno de los mejores lugares realistas, aterrizados, en los que alguien podría entrar para comenzar en este mundo. Como te comenté, yo empecé por lo que fue trading. Mm, No voy a expandir mucho en eso, pero creo que muchas personas comienzan el trading por el potencial de crecimiento que ven. Sin embargo, cuando uno comienza con una mentalidad incorrecta, el costo de desaprender es muchísimo, muchísimo más alto que el costo de hacer una buena inversión y aprender correctamente. claro. No, bueno, de verdad que estuvo excelente esa entrevista, me encantó ese testimonio, ¿verdad? Esa conversación, esa plática. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. Vamos a poner Absolutamente. pausa al video